Hay 7 cosas que cualquier sitio web o landing page de negocios necesita si quiere ser inclusivo y accesible. Y en este video voy a recorrer cada uno de esos 7 puntos principales que se debe tener atención, los problemas más comunes y qué puedes hacer para resolverlos. Empecemos con lo básico. Una buena accesibilidad hace las webs navegables y funcionalmente usables para todos, o sea, busca que seamos inclusivos. Gracias a la accesibilidad y sus reglas que las dicta un organismo que se llama WCAG, no solo personas con discapacidad pueden acceder a sitios web, sino también todos podamos decidir bajo nuestras preferencias personales cómo deseamos usar un sitio web. Antes que nada, debes saber que existen niveles de conformidad o cumplimiento de accesibilidad, que se dividen en A, AA y AAA, que dependiendo de quién es tu cliente, puede que necesites satisfacer o no. Entonces, poner atención a esto puede hacer que ganemos clientes. Sí, si ellos tienen alguna discapacidad o preferencia de navegación que logremos satisfacer y que logren lo que vinieron a buscar en nuestro sitio web. Ahora, vamos a ello. Vayamos a ver cuáles son los puntos a tener en cuenta de accesibilidad web. Punto 1. Buen diseño y maquetación. Todos alguna vez entramos a un sitio web y no encontramos la información, el botón de acceso o simplemente no terminamos de entender el diseño, muy común en sitios web de organismos públicos. En mi tiempo como diseñador y desarrollador web detecté que las características más comunes del mal diseño son diseño confuso y desordenado, mala legibilidad de texto y falta de funcionalidad o facilidad de uso. Algunos sitios tienen un diseño confuso porque carecen de una grilla de estructuración y carecen de un manejo claro de la jerarquía visual para presentar las manchas de texto, imágenes y videos, u otros en su tamaño y momento adecuado y emplazados de forma correcta. Algo tan sencillo como usar un 12 grid system o grilla de 12 columnas y emplazar los elementos basados en una jerarquía de importancia y funcional con sentido puede ayudar a guiar al ojo de tu usuario. Aparte encontramos sitios que eligen un tamaño de letra o tipografía pequeño para la legibilidad y fuerzan a los usuarios a hacer zoom con su navegador, peligrando que todo el diseño se rompa. O también elección de letra que son fancy, pero no muy legibles. Algo tan sencillo como tener en cuenta que el ojo humano lee muy bien a partir de 16 píxeles es importante y que las letras sans serif son las más preparadas para leer textos. Sin ir más lejos, pregúntate por qué los libros se escriben con ese tipo de letras. Por otro lado, entramos a sitios que sinceramente nos ponen de los pelos porque sus botones no funcionan o simplemente tardan mucho en reaccionar en un mundo donde estamos un tanto apuraditos. Eso y otros problemas hablan de una falta de funcionalidad que debes atender simplemente haciendo un control o QA de tu sitio navegando como si fueses un usuario, con un sentido común para atender los problemas. Punto 2. HTML semántico. Esto es básicamente que se tengan buenas prácticas en la estructura o esqueleto de tu sitio web. O sea, hay que asegurarse de que se utilicen los elementos correctos con el propósito correcto en HTML. Posiblemente si no eres diseñador o desarrollador web te esté hablando en chino. Para decirlo en términos simples, cada caja que tiene tu sitio web debe llamarse de una forma correcta en código y debe respetar una estructura que se penaliza mal cuando, por ejemplo, una persona requiere navegar un sitio con teclado o necesita un voice over o screen reader. Los errores más comunes en este caso son no colocar el nombre correcto a cada elemento en tu código y no respetar la jerarquía de headings o titulares. Estos deben ir crecientes del H1 al H6 en el árbol del HTML. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Primero, si eres un desarrollador, estudiar HTML, o sea, el lenguaje de etiquetas de hipertexto, conocer sus conceptos básicos y los tags para cada elemento de esqueleto y hacer los cambios. Y segundo, si eres o no desarrollador web, es usar un Accessibility Checker como Wave y haz controles que te reporte la herramienta en el panel de estructura. Cabe aclarar que esta herramienta no solo va a mostrarte un reporte del punto que acabo de decir, sino que va a detallar mucho más que vamos a hablar en este video. Punto 3. Texto alternativo en imágenes. Este es un texto o descripción que aparece visualmente cuando no hay imagen o también vocaliza un screen reader cuando sea necesario. Los problemas más comunes son que las imágenes no tengan el alt tag correctamente definido e imposibilite a usuarios saber de qué es la imagen, que no sean descriptivos con su contenido y función y que el largo de su texto supere más de los 100 caracteres.
Para detectar y resolver esto, también puedes usar Wave u otro Accessibility Checker, y en caso de que necesites, existen inteligencias artificiales free que ayudarán a dar alt textos adecuados como Alt-Text AI o el Alt-Text Generator de Href. Punto 4. Botones, controles y links grandes. Cuando estamos en un sitio web, por lo general, los elementos botón son los que le marcan al usuario cuál es el próximo paso o dan el call to action o la acción subsiguiente a un usuario de qué debería hacer o cómo debería moverse un usuario. Por lo general, los screen readers se movilizan por entre medio de esos botones, ¿sí? Y le dicen al usuario con el area label, que es una parte del HTML, qué es lo que hace un botón. No siempre los desarrolladores se los ponemos y eso es un gran problema. Aparte está el tamaño. El tamaño de un botón es muy importante, ya que hace a los elementos detectables, ¿sí? Para que puedan de alguna forma no solamente verlos en la pantalla, sino que cuando yo haga clic en un celular tengan el suficiente tamaño del dedo para poder hacer clic. Y eso por ahí suele ser un error muy común, que por lo general los usuarios hacen clic y no están haciendo el clic en el lugar correcto o no pueden hacer clic en ese elemento, ¿sí? Entonces es importante poner debida atención al tamaño de los botones, que tengan el suficiente para poder hacer clic con el dedo. Punto 6. Formularios. Los formularios representan un gran punto de dolor en accesibilidad. Los diseñadores y desarrolladores solemos pecar con estar creando cajitas que se pueden rellenar y listo. Pero hay una parte importante de la accesibilidad web, que es el feedback, dar información al usuario. Y acá voy a volver con el tema del HTML semántico. En código, la estructura debe incluir todos los elementos que le comunican al usuario qué se está rellenando y cómo se agrupan esos elementos. Existen elementos HTML de los formularios que deben aparecer siempre, mostrando siempre el elemento fieldset, legend, label e input, entre otros. Un error común es crear diseños fancy o modernos y no poner la etiqueta label o no hacerla visible. Tremendo error. No solamente para personas que no tienen ciertas discapacidades, sino para todo el resto. Muchas veces uno completa un elemento en el placeholder donde dice, por ejemplo, nombre o profesión, y después no aparece la etiqueta label para saber qué es lo que había completado anteriormente. Y eso es un gran problema. Este y otros problemas de accesibilidad en formularios pueden ser detectados y analizados con la herramienta Wave para poder solucionarlos. Punto 6. Colores con buen contraste. Hay personas que no pueden distinguir entre dos colores, por ejemplo, entre el verde y el rojo en un semáforo. Lo mismo pasa en los sitios web, porque no hay suficiente contraste entre los elementos, no pueden leer los textos. Por eso debes pensar mejor en qué colores se sientan sobre otros. Ejemplo, texto rojo sobre fondo verde es ilegible. Ahora, como te das cuenta, tú a lo mejor ves muy bien. Existen herramientas que permiten conocer si los niveles de contraste son los óptimos según el requerimiento que tengas en tu sitio web. Si buscamos en Google Contrast Color Checker, encontramos siempre herramientas que nos permiten conocer si la relación entre el texto y el fondo garantiza la visibilidad de acuerdo a diferentes niveles de accesibilidad. Es importante que uses estas para saber si vos estás satisfaciendo, cuando crees un sitio web, ese tipo de contraste. Punto 7. Adaptable a pantallas o responsive. Hacer tu sitio web adaptable, que funcione bien en todos los dispositivos, tamaños de pantalla, en computadoras, en tablets y en dispositivos móviles. Si tu web se rompe y es ilegible en un dispositivo móvil, no es accesible para personas que lo usen para entrar a un sitio web en un dispositivo móvil. Además, piensa que el 70% de las personas usan celulares para navegar. Por eso todo debe estar pensado first mobile como enfoque, y eso significa siempre móvil primero. Para resolver esto, puedes tomarte un momento de testeo en todas las pantallas que tengas a mano y diferentes sistemas operativos y navegadores. Tan solo tomarte un momento con agarrar tu celular, abrir tu sitio web y saber que se ve bien y la funcionalidad completa está correcta, garantiza que alguien va a ser accesible con su celular. Entonces, como resumen, las 7 cosas que cualquier sitio web o landing page de negocio necesita si quiere ser inclusivo y accesible son: buen diseño y maquetación,
Presta atención a las grillas y cómo emplazas los elementos de cada parte de tu diseño. 2. HTML semántico. Ponele nombre correcto a cada elemento en HTML. 3. Textos alternativos para imagen. Eso es muy importante. 4. Buenos formularios. 5. Botones, controles y links grandes en tu sitio. 6. Colores con buen contraste. Y 7. Sitios web adaptables o responsives. Esto ha sido todo para el video de hoy. Espero resuelva la accesibilidad del sitio web de negocios que estés creando. Y si tienes dudas, cuéntame abajo en los comentarios. Deja tu like si te gustó el video. Nos vemos en el próximo video. Chao.